Alfonso, la intención de este espacio es que hablemos un poco del plano nacional y que vayamos profundizando luego en lo regional y en la situación de Tucumán. Entiendo desde el plano nacional que con tu experiencia en la gestión, que no es lo mismo que estar desde el ámbito académico, de otros lugares haciendo aportes más teóricos, digo, estar en la trinchera te da una perspectiva también de la magnitud de los problemas, de los desafíos y por supuesto de la toma de decisiones que impacta, en este caso en Argentina, con tu cargo como ministro y en el Banco Central, desde el plano de la política monetaria, desde el plano de la política fiscal. Entonces, me atrevo a decirte, si querés hacer un pequeño recorrido en la historia reciente de Argentina, contándonos un poco tu perspectiva y aquellos momentos que fueron cruciales para que estos ciclos, que a mí me gusta citar a un libro muy famoso, que es de los ciclos de la ilusión y el desencanto de Argentina, estos ciclos permanentes, nos fueron llevando, ¿no? Así que te doy la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias María José, muchas gracias José, no sé dónde está, por la invitación. Muchas gracias a todo el público presente, veo que hay muchos jóvenes, los felicito por la convocatoria, los felicito por la regularidad, este es el 9º foro. Si los argentinos aprendiéramos a repetir las cosas buenas sistemáticamente durante mucho tiempo, seguramente estaríamos en un lugar distinto al que estamos, ¿no? Así que les agradezco mucho la oportunidad que me dan de conversar y de pensar un poco el futuro de nuestra querida Tucumán y de nuestra querida Argentina. Pero antes de empezar me veo obligado a hacer una aclaración porque ilustra un poco la diferencia que hay entre los espacios políticos que ofrecen propuestas desde la verdad y lo que ofrecen propuestas o relatos desde la mentira. Yo tenía también algunos cuadros para mostrar, me dijeron que mejor no mostrar cuadros. Hubo una diferencia con el actual diputado nacional del Frente de Todos y me veo obligado a enfocarme en dos cuestiones erróneas o falsas o directamente mentiras que mencionó el diputado Yetling. En primer lugar dijo que la tasa de desempleo aumentó durante los 4 años del gobierno de Cambiemos. Bueno, se ve que el que le hace la planilla de Excel se confundió un trimestre con otro, porque la tasa de desempleo, lo tengo acá, lo acabo de abrir en el INDEC, de fines del año 2019, no fue del 10,6, como dijo el diputado, sino que fue de 8,9. Vale decir que bajó la tasa de desempleo a pesar de las dificultades económicas que vivió Argentina durante los últimos 2 años del gobierno de Macri. Esto es información oficial. No podemos engañar al pueblo ni a los auditorios con información oficial desde un cargo público oficial, pretendiendo que nos crean simplemente porque tenemos ese cargo público. Yo lamento mucho que se haya ido el diputado Yetling porque hubiera sido bueno poder discutir estas cuestiones, pero son cuestiones que están en el centro de lo que nos pasa. Si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, si no nos ponemos de acuerdo en la data y en los datos oficiales de un Instituto de Estadísticas Nacionales y Censos que ahora lo maneja el oficialismo. Si viene acá un señor y se toma la libertad de cambiar una columna por otra y explicarnos que ellos son buenos y los anteriores son malos, no lo podemos aceptar. Yo lo siento mucho, no es mi estilo, pero no lo puedo dejar pasar. El otro número al que me quiero referir, porque es parte de una discusión que lleva varios meses y me ha tenido a mí como protagonista, a pesar de que yo formé parte solo del primer año del gobierno de Cambiemos, es la mentira sistemática que usa el Frente de Todos para hablar de los endeudadores y los no endeudadores, ¿no? No es cierto que durante el gobierno de Cambiemos la deuda pública haya aumentado 100.000 millones de dólares. No lo es. Lo es solamente en las planillas de un ministro que elige esconder deuda y adjudicársela al gobierno anterior cuando en realidad fue deuda propia, ¿no? Y no los quiero agotar con esta información porque me parece que tenemos que poner el foco hacia adelante.
pero simplemente dos números. Primero, si medimos bien las deudas que heredó el gobierno de Cambiemos y que el gobierno anterior no había registrado, entre ellas la deuda con los bonistas en Nueva York, la deuda con Yacyretá, la deuda con Bolivia. Yo les puedo contar una anécdota personal, si me permitís, Majo, de mi primera semana de gestión. En la primera semana de gestión me llama el ministro de Defensa, el amigo Martínez. Me dice, Alfonso, me tenés que salvar porque estoy en medio de un... Esto me hace acordar a la diferencia entre los gestores y los académicos, ¿no? Estoy en medio de una crisis. Le digo, ¿cuál es la crisis? Bueno, eran años en los que no funcionaba el rompehielos Irízar. ¿Se acuerdan del rompehielos que fue a arreglarse a los astilleros? Y por lo tanto, bueno, como consecuencia de ese periodo de no inversión del gobierno kirchnerista de tantos años, ¿no? La salida que tuvieron, como es habitual en la estrategia cortoplacista de ese espacio político, fue, bueno, alquilemos una alternativa. Alquilaron un rompehielos ruso. Pero profundizando la estrategia que siempre tiene el kirchnerismo del atajo, primero lo alquilaron y después no le pagaron durante 2 años. Y estábamos en principio de diciembre, mediado de diciembre, y se acababa el tiempo para mandar todas las vituallas, todos los, digamos, las cosas que necesita la base Marambio para atravesar después el año, porque a partir de ya enero o febrero es más difícil que el rompehielos pueda llegar al puerto. Y si nosotros no le girábamos 18 millones de dólares al Estado ruso, entonces la base Marambio se quedaba sin alimentos durante un año. O sea, es un lindo ejemplo, porque es extremo, porque no son 18 mil millones de dólares, son 18 millones de dólares. Y como esa deuda, yo les puedo, no los quiero aburrir, pero les puedo hacer la lista de todas las deudas no registradas que esta gente se hace los distraídos y se la adjudican a otro gobierno. Para redondear esta idea y para pasar al tema que nos convocaba hoy, hoy Argentina debe aproximadamente 350 mil millones de dólares. De esos 350 mil millones de dólares, 48 mil millones de dólares fue el aumento de la deuda durante el gobierno de Cambiemos. Vale decir, un 13-14% de lo que hoy debe Argentina se le puede adjudicar a un gobierno, el otro 87% se le adjudica a una fuerza política que es el Frente de Todos. Entonces, cuando vengan acá con supuesta autoridad para mentir con planillas oficiales, no cuenten conmigo para hacerme el distraído. Ahora sí vamos a la pregunta que me hacía María José de los ciclos económicos. Me parece que Jerry hizo un muy buen paneo de la historia económica argentina. Yo no soy historiador y además tengo bastante mala memoria para la historia. Era una de las materias que no me iba tan bien en el colegio. Así que me parece que Jerry explicó bastante bien los ciclos político-institucionales y político-económicos y fue una clase para ayornarnos con algunas de estas cuestiones. Yo simplemente quiero arrancar, hubiera sido más lindo con el gráfico, pero no lo podemos mostrar, con un dato nomás. Nosotros podemos mirar los últimos 50 años de Argentina. A lo largo de los últimos 50 años, del 70 en adelante, hemos tenido de todo. Hemos tenido 14 recesiones. Han habido 14 momentos durante los últimos 50 años en los cuales la economía o la actividad económica estaba cayendo. Esas 14 recesiones abarcaron 23 años, vale decir, en los últimos 50 años, en 1 de cada 2 años estuvimos en recesión. No les tengo que explicar a ustedes lo que significa ser un emprendedor en una economía donde tiro la moneda para ver qué año me toca, si me toca un año bueno o un año malo, pero sé que no me tocan 2 años buenos seguidos, ¿no? Y por supuesto que la consecuencia de ese retraso y de esa decadencia es que hoy la torta, el ingreso per cápita de Argentina, es apenitas más grande de lo que era en 1970. Es el mismo ingreso per cápita que teníamos
a finales de los 90, vale decir, estamos estancados por lo menos hace 25 años, pero casi que podríamos decir que hace 50 años, porque si yo tomo el tamaño de la economía a fines del 2020 y la comparo con el tamaño de la economía a fines de 1970, eso me da una tasa de crecimiento del 0,3% por año. Si ustedes creen que Tucumán se salvó de esa decadencia, eso no es así. Tucumán tiene hoy el mismo ingreso que tenía per cápita hace 50 años, el mismo de 1970. Vale decir que Tucumán, para estar a la par del mal desempeño de la nación de Argentina en los últimos 50 años, tendría que aumentar un 20%. Y les voy a dar este dato que es el que más nos va a preocupar, me parece, antes de empezar con las ideas hacia adelante. Si Argentina hubiera tenido la misma performance económica que América Latina desde 1970 en adelante, América Latina excluyendo a Argentina y excluyendo el caso extremo de Venezuela, al que no queremos ir, pero algunos nos quieren llevar, ¿no? Hoy el tamaño de la torta, el tamaño del ingreso nacional per cápita, ¿saben cuánto más grande sería que lo que es hoy en Argentina? 80%. Pongámosle un número a eso en miles de millones de dólares. Hoy el PBI de Argentina en miles de millones de dólares oficiales es de alrededor de 420.000 millones de dólares. Bueno, si hubiéramos hecho las cosas no como los tigres asiáticos, no como Israel, no como China, no como Estados Unidos, no como Europa, como nuestros vecinos, hoy esa torta tendría que estar cerca de los 800.000 millones de dólares. Y yo les pregunto, si el ingreso per cápita de hoy fuese un 80% más alto de lo que es, ¿cuánto sería la tasa de pobreza? Seguro que no sería 40, ¿no? Seguro que no sería 40. ¿Cuánto sería la inversión en infraestructura si hubiéramos tenido ese ingreso per cápita creciendo a lo largo del tiempo? Las rutas que tendríamos, los puentes que tendríamos. Y que no tenemos, sobre todo en Tucumán, que se cae un puente cada 3 meses, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, cuando uno empieza a proyectar estos números, cuando uno empieza a hacer el interés compuesto de la decadencia, llegamos, estos son como las distancias entre los astros, ¿no? Entre las estrellas. Un pequeño desvío nos lleva a una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entonces, más allá de los ciclos económicos, y agrego otra dimensión, y es que en cada ciclo de expansión y de recesión, por supuesto que lo que sucede es que la etapa siguiente arrancamos en un escalón mayor de pobreza, ¿no? Porque esta volatilidad del ingreso y esta volatilidad de la actividad económica le afecta mucho más a los ciudadanos más vulnerables, a la población más vulnerable, que a los que están mejor preparados para atravesar eso. Entonces, este estancamiento económico además es la causa de una mala distribución del ingreso, de una mala distribución de la riqueza y de muchos de los problemas que tenemos de una manera, diría yo, notable y muy particularmente en los últimos años aproximadamente. Creo que no nos tiembla el pulso si decimos que desde el punto de vista de la política económica nacional, lo que fracasó en los últimos 50 años fue la política con mayúsculas, ¿no? Tenemos un gobierno que asume y hace exactamente lo contrario del anterior, y en el medio, ciudadanos que intentan manejarse con alguna de las cosas que mencionó de la Paulera en su introducción. Es muy difícil, hay una frase de Lenin que les va a encantar a todos los miembros de la Fundación Libertad, Federalismo y Libertad, que decía, si quieres destruir el capitalismo, empieza por destruir la moneda, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo usaba como presidente del Banco Central. Yo decía que los quiero citar a Lenin y todos temblaban. Y la verdad que es eso. Nosotros somos un país que ha ido destruyendo, como consecuencia de esta falta de diálogo, como consecuencia de este fracaso de la política, ha ido destruyendo instituciones básicas del funcionamiento de la economía y del capitalismo. No tenemos moneda, no tenemos reglas que se mantengan en el tiempo, ¿no? Viene un gobierno y modifica por completo la estructura tributaria y a los 2 años viene otro gobierno y hace exactamente lo contrario. Y en el medio hay productores, empresarios, emprendedores, cuyo horizonte temporal
va más allá de los 2 años, de los 4 años, de los 6 años, lo que sea, un constante cambio en la regla de juego y además, déjenme agregar esto también, una anomia notable de toda la dirigencia argentina, sindical, empresarial y política, sobre todo política. Este año tuvimos el ejemplo más claro de eso. El presidente que dictaba los decretos para encerrarnos en nuestras casas hacía fiestas de cumpleaños en su casa, ¿no? Entonces, la anomia es cuando no creemos en la regla, cuando no creemos en la norma, cuando la máxima autoridad nos transmite que no cree ni siquiera en aquello que él firmó. Bueno, no me pidan un ejemplo más claro de eso porque no hay. Entonces, estas son las instituciones que han ido desapareciendo a lo largo de estos últimos 50 años. No es solamente el registro estadístico de lo que no crecimos y de lo que pudimos haber crecido y no crecimos, sino del deterioro que va llevando esa sequía de buenas energías y que se va, digamos, contaminando prácticamente todo. Un país que no tiene moneda, un país que no tiene reglas, un país cuyos dirigentes políticos no respetan las normas, un país que no tiene una visión de futuro, un país que hace tiempo que no habla de desarrollo porque no habla de futuro, ¿no? Me parece que esto es el tema que tenemos que abordar hacia adelante y es la oportunidad que tenemos de cara al año 2023. Me parece que más allá del esfuerzo que hace el oficialismo para hacer de cuenta que no pasó nada en septiembre, el mensaje de septiembre es muy potente. El mensaje de septiembre es que no nos compren con el bolsón, no quieran comprar nuestro voto. Estamos cansados de todo lo que ha sido este recorrido de los últimos años y le pedimos a la oposición que tome cartas en el asunto, que prepare una alternativa y que nos ofrezca una opción mejor a la que tenemos. Eso es efectivamente el mensaje de las elecciones de las PASO. Cierro con esto para no tomar tanto tiempo en esta respuesta. Que de repetirse estos resultados en la elección en la que sí se definen los cargos, las candidaturas y las bancas, entonces estaríamos diciendo que vamos a ver algunas cosas inéditas. Por ejemplo, sería la primera vez desde el retorno a la democracia que el peronismo no tiene quórum propio en la Cámara de Senadores. Después, si quieren, explicamos la importancia que tiene esto, ¿no? Y muy probablemente el peronismo o el Frente de Todos tampoco consiga tener la primera minoría en diputados. Yo le escuchaba hace un rato a Jerry haciendo su recorrido de la historia. Me permito disentir en un punto, Jerry, no sé dónde estás. Ahí estás. Yo creo que Menem no fue el Mesías que tuvo la visión y acertó, y tampoco quiero apostar por una Argentina en la que dependemos que aparezca un Mesías. Quiero ser muy claro en ese sentido. Creo que Menem quizás acertó o no acertó, pero lo que seguro tuvo mayoría en las dos cámaras en cada año de sus 10 años de mandato. Entonces, mientras nos ocupemos de una democracia, que es lo que estamos, creo que todos queremos vivir en democracia, y un sistema republicano, están muy bien las buenas intenciones, está buenísimo que aparezca cada tanto un caudillo que le acierte, pero no puede ser eso una estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo es que si queremos cambiar, tenemos que convencer al soberano que es el pueblo a que nos acompañe en esas ideas que nosotros ofrecemos, y si nos acompaña, entonces esa representación se verá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No es lo mismo gobernar como le tocó a Cambiemos con 1/3 de los diputados y 1/4 de los senadores. Imposible cambiar, por más juntos que estuviera Juntos por el Cambio, con 1/3 y 1/4 de los fierros que hay que tener en el Congreso. Ahora, la buena noticia es que Cambiemos no ha perdido votos a lo largo de las últimas elecciones. Estamos siempre arriba del 40% en el 2017, 2019 y en las PASO del 2021. Si nosotros podemos sostener esto hacia el 2023, no solamente vamos a haber ganado el Ejecutivo casi con certeza, sino que además será un nuevo gobierno de Cambiemos con mayoría en por lo menos una de las dos cámaras. Eso sí va a ser una oportunidad para cambiar. Todo lo otro, lo siento mucho, pero es voluntarismo, ¿no? Es pensar que
porque te votaron tenés todos los resortes del poder, ¿no? No, los resortes del poder en una república son 3 poderes independientes. Nadie quiere tener, por lo menos nosotros que respetamos la independencia del Poder Judicial, no queremos tener al resorte de los jueces como sí quieren tener algunas senadoras en estos momentos, por ejemplo, pero sí decimos que no alcanza con el Ejecutivo para transformar y para hacer la transformación que necesita Argentina, necesitamos convencer a los argentinos para que de manera sostenida voten la idea alternativa y que eso nos dé los escaños en diputados y en el Senado para poder transformar la Argentina. Por supuesto que lo mismo, Majo, se aplica para la provincia de Tucumán, donde los números son un poquito más, un poquito menos optimistas y menos entusiasmantes de lo que estoy diciendo para la Nación, ¿no? Bueno, parte de estas transformaciones que mencionás, que se pueden trabajar desde el legislativo, también tienen que ver con este vínculo entre la Nación y las provincias, con deudas históricas, por ejemplo, con el tratamiento de la ley de coparticipación y todo lo que implica el manejo de los recursos y los problemas institucionales y de discrecionalidad que esto trae aparejado y, por supuesto, de oportunidades para el crecimiento también de las economías regionales. Entonces, ahí me gustaría que te explayes y que nos des tu visión sobre cómo esto, como un ejemplo, es algo que tenemos que seguir trabajando para también potenciar el federalismo, potenciar la responsabilidad fiscal, potenciar el crecimiento al interior del país. Absolutamente, y estamos en un evento de federalismo y libertad, y creo que son 2 valores que le han dado origen a nuestra república, ¿no? Y decirlo desde Tucumán, pensando que el padre fundador, Juan Bautista Alberdi, fue un representante de estos valores, de la libertad y del federalismo, es algo que no tenemos que dejar de recordarnos. Pero tampoco puedo dejar pasar la oportunidad para conectar con algo que dije hace un ratito. En esa cuenta que yo les hacía las deudas, hay muchas deudas que no le incluí. Una de ellas es la que nos dejó empaquetada Cristina Fernández de Kirchner 3 días antes de terminar su mandato, con un decreto en el que se acordó que durante 12 años le había choreado sistemáticamente los fondos a las provincias y 3 días antes de irse dijo, perdón, en realidad esto me lo llevé, no me corresponde, que se los devuelva Macri, ¿no? Porque fue exactamente eso lo que hizo. Los juicios que habían iniciado algunas provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe, por ejemplo, un juicio muy avanzado, cuando la Corte le dio la razón a Santa Fe, y hay que preguntarse también respecto de ese timing, ¿no? Justo antes de que después viniera el decreto de Cristina Fernández de Kirchner, para que entiendan nomás lo que significó eso para el gobierno anterior, eso fue una deuda de 10.000 millones de dólares que no estaba registrada en ningún lado, ¿sí? Así que si quieren que les corrija el número anterior, a Macri anótenle 38 y a Cristina no le anoten 128, anótenle 138, ¿no? Cambiemos fue el gobierno que predicó el federalismo y cuando le tocó gobernar se hizo cargo de lo que había predicado, independientemente de que eso tenía un costo fiscal monumental, y se los dice el primer ministro de Hacienda y Finanzas de ese gobierno, ¿no? Y Cambiemos también fue el único gobierno, yo creo que desde el retorno a la democracia, seguro, y no sé cuánto tiempo más para atrás tenemos que irnos, quizás Jerry acá me pueda rescatar, es el primer gobierno que redujo la presión tributaria, ¿no? Hoy día es muy fácil decir, bueno, Macri no pudo ordenar la economía, qué sé yo. Bueno, nosotros arrancamos con una reducción de impuestos de casi 2 puntos del PBI, ¿no? Porque creíamos también en las ideas que predicábamos durante la campaña y por supuesto que esto tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Hoy tenemos un sistema productivo que está absolutamente acogotado por un sector público ineficiente y yo creo que en ningún lugar del país eso se ve con más claridad que en Tucumán, Majo, ¿no? Así como creo que la explicación o una de las explicaciones del deterioro de nuestra economía a nivel nacional es el fracaso de la política, me parece que en Tucumán no ha fracasado la política, porque yo siempre veo a los políticos oficialistas con un muy buen pasar, ¿no?
Ellos tienen mayorías automáticas todo el tiempo, no tienen ni siquiera que salir a pelear el voto, solamente les alcanza con comprarlo de la peor manera, ¿no? No ha fracasado la política porque los políticos florecen, ¿no? Lo que ha fracasado es el Estado, en manos de un partido político que lo usó para algo muy distinto a lo que dice la Constitución, ¿no? Acá creo que Ricardo Bussi lo mencionó con muchísima claridad, la situación del impuesto a los ingresos brutos en Tucumán, que no es solamente una alícuota, porque ustedes saben que en la producción en cadena se cobra en cada etapa de la cadena, con lo cual la presión tributaria de ingresos brutos es un factor escalar de la alícuota en cuestión, y la alícuota máxima es del 10%, así que imagínense ustedes cómo se va escalando eso. Y no es solamente el efecto cascada, sino que también es el efecto anticipo, porque los bancos le retienen por las dudas de que usted se haya olvidado de pagar un impuesto a los ingresos brutos antes de que genere el ingreso, ¿no? O sea, no es un ingreso bruto, es un ingreso potencial, y sobre ese ingreso le están cobrando, ¿no? Hay un número que a mí me encanta repetir y es, si nosotros tomamos la bolsa de todo lo que se recauda en Argentina por este impuesto tan distorsivo de los ingresos brutos y comparamos qué porcentaje de esa bolsa se lleva a Tucumán, por supuesto cada provincia con su propio régimen y con tasas o con alícuotas diferenciales, hace 10 años Tucumán se llevaba el equivalente al 1% de esa bolsa, vale decir, de toda la recaudación de ingreso bruto provincial a lo largo del país, 1% se cobraba en Tucumán. Ese número fue subiendo de manera sostenida y hoy es del 3%. Vale decir que Tucumán triplicó su dependencia con el impuesto a los ingresos brutos respecto de todos los otros distritos en un periodo de 10 años. Es obvio que esto hay que cambiarlo, ¿no? Y es obvio que esto tiene que ver con la libertad y también tiene que ver con el federalismo intraprovincial, porque ingresos brutos es un impuesto que cobra la provincia y no coparticipa, ¿no? Y bueno, ni que hablar del pacto fiscal al que están sometidos nuestros buenos y nuestros no tan buenos intendentes, donde el gobierno provincial no coparticipa lo que recibe de la nación, sino que simplemente le paga la nómina y el resto, cada intendente se tiene que hacer cargo y tiene que conseguir los recursos de la manera que pueda conseguirlo, lo que lleva obviamente a mayor presión tributaria si no tuviéramos eso, ¿no? Y la última reflexión que quiero hacer respecto a este punto en Tucumán es, hablamos algo del asistencialismo clientelar, podríamos hablar años de la corrupción y creo que ustedes conocen ejemplos concretos mucho más claros de lo que yo lo pueda explicar. Me parece que la corrupción está también muy asociada al gasto de la política, ¿no? A lo que yo hacía referencia antes de que a la política en Tucumán le fue muy bien, mientras que a los ciudadanos tucumanos y al sector privado le fue muy mal a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y hay un número nomás que les quiero compartir, que es el presupuesto de la legislatura unicameral de la provincia de Tucumán, que este año son 10.000 millones de pesos. Comparen eso con lo que ustedes quieran comparar, ¿no? La legislatura de Tucumán, que tiene 49 legisladores, gasta 10.000 millones de pesos, mientras que, quiero decir este número bien, porque lo estuve viendo hoy a la mañana con el intendente Campero, el municipio de Yerba Buena, que tiene 80.000 habitantes, tiene un gasto de, creo que un poquito menos del 15% de lo que gasta la legislatura provincial en 49 legisladores. Si yo comparo el peso de la legislatura en el presupuesto provincial de alrededor de 212.000 millones de pesos para este año, estoy hablando del 5% de lo que gasta la provincia, no va a caminos, no va a puentes, no va a hospitales, va a 49 señores que legislan en ese monumento, lo lamento por el arquitecto tan conocido, pero ese monumento tan particular que es la legislatura de la provincia de Tucumán.
¿Saben cuál es esa relación a nivel nacional? ¿Qué porcentaje del presupuesto de la nación se dedica al funcionamiento del lugar al que va a aterrizar el 10 de diciembre mi gran amigo Roberto Sánchez, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado? El 0,5%. Vale decir que a la sociedad argentina un legislador en Tucumán le cuesta 10 veces más que un legislador en la nación. Si quieren buscar por dónde podemos empezar a revertir la decadencia de Tucumán, bueno, me resulta un lugar bastante obvio para empezar, ¿no? Y para cortar este círculo vicioso donde a los políticos les va muy bien y a los ciudadanos les va mucho menos que muy bien, ¿no? Es alarmante, sobre todo si nos remitimos de nuevo al diagnóstico de pobreza. Tucumán puede llenar hasta 12 estadios de atlético con la cantidad de pobres que tiene, por encima de la media nacional, líderes en indigencia en el NOA, crisis educativa, los peores resultados en las pruebas de aprender, por ejemplo, lideramos el ranking de homicidios. Digo, hay una deuda desde lo económico, pero también muy importante en lo social y en lo institucional, con condiciones que terminan contribuyendo a este círculo vicioso que vos mencionás y del que no pareciera haber responsables, ¿no? Porque se presentan números, se planifica supuestamente hacia el futuro, pero no estamos viendo respuestas tampoco a estas complicaciones que también terminan por liquidar el emprendedurismo, la cultura del trabajo, el capital social. Exactamente, al final el plan reemplaza todo lo otro, ¿no? Y lo vemos también en los números del presupuesto provincial. Hace 10 años el gobierno de la provincia gastaba el 40% de su presupuesto en personal, en gastos corrientes de personal, y cerca del 20% en inversión pública, gastos de infraestructura. Hoy esos números son 60% y escuchen, la inversión pública en Tucumán es menos del 5% del presupuesto provincial. Entonces no nos sorprendamos después cuando no funcionen los servicios, cuando no funcionen la inversión básica en infraestructura. La contracara de esto no lo mencionaste vos, Majo, pero también hay que decirlo, es la inseguridad, uno de los principales problemas que tiene la provincia, ¿no? En el año 2019, que es el último dato que tenemos, murieron por accidentes viales de tránsito en Tucumán 330 personas. Es tercero en el ranking nacional, no estoy ajustando por población. Está primero la provincia de Buenos Aires, obviamente. Segundo no me estoy acordando ahora si está Cava o Santa Fe, pero tercero está Tucumán, ¿no? Y la tasa de homicidios en forma violenta, delitos en forma violenta que culminan en un homicidio, pasamos de 40 tucumanos por año hace 10 años a 140 tucumanos, el último dato que tenemos de mediados del 2020. Entonces, insisto con lo que dije antes, y si no nos escandalizamos todavía empecemos a hacerlo, porque hay una casta que la pasa muy bien y hay un pueblo que es el soberano que no la pasa bien. Y cuando el Estado no puede proveer los servicios básicos de educación, de salud, de seguridad y de calidad institucional, entonces tenemos que buscar una alternativa y eso es efectivamente lo que yo aspiro que logremos para Tucumán con Roberto Sánchez, con Mariano Campero y con un frente lo más amplio posible para el 2023, ¿no? Te cierro con esto porque ya tenemos muy poquito tiempo. En el plano político, estás acompañando a la oposición, a dirigentes como Roberto y como Mariano. ¿Qué perspectivas ves a futuro? Porque las PASO dieron un mensaje y pareciera que hay un giro desde el punto de vista de la opinión pública y cómo eso se traduce en votos. ¿Tenés alguna esperanza con respecto a lo que se viene? ¿Cómo te imaginas el futuro próximo para la provincia de Tucumán? Me parece que está todo por hacerse. Creo que en Tucumán, más que en cualquier otro lugar del país, hay que empezar de cero en tantas cosas, ¿no? Y creo que la sociedad tucumana nos lo va a reclamar. No solamente lo entiende perfectamente, sino que nos lo va a reclamar. Y lo percibo en todas nuestras recorridas, ¿no? Hay una vocación y una necesidad de cambio que es muy, muy grande, ¿no? Y Tucumán
ha sido demasiado grande como para dejar que se siga deteriorando de la manera que se está deteriorando, ¿no? Alberdi, Avellaneda, Miguel Lillo, Mercedes Sosa, Lola Mora, nómbrenlos todos ustedes, ¿no? Tenemos ese Roca, Monteagudo. Tenemos ese acervo cultural en Tucumán. Hablaban hace un rato de la industrialización, lo explicaba Jerry, del siglo XIX. Una de las primeras industrias de Argentina empezó en Tucumán, que fue la industria azucarera, ¿no? Tenemos esa tradición, pero también tenemos el emprendedurismo de los jóvenes que vemos hoy, la sociedad del conocimiento. Es una oportunidad que se está ofreciendo de una manera notable a los tucumanos. Yo hablo mucho con los jóvenes en la medida que puedo y es cierto que en muchas de esas conversaciones me llevo la tristeza de que me dicen, bueno, yo prefiero conseguir un laburo en el sector público. Bueno, claro, por eso en Tucumán 45% de los empleados formales son empleados públicos, mientras que en Argentina es el 20%. Pero también veo muchos jóvenes que tienen ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y a esa analogía que hacía Jerry de la revolución industrial con la revolución del conocimiento, nosotros en Argentina en general, pero también en Tucumán en particular, tenemos la posibilidad de hacer eso que los sajones llaman el salto de la rana, ¿no? Pasarnos algunos pasos y aprovechar la revolución digital y la revolución del conocimiento con costos muy competitivos en Tucumán y en Argentina para mejorar la productividad, darle un futuro a nuestros jóvenes, mejorar la calidad de vida, mejorar la transparencia también, porque eso es lo que es el expediente digital también, ¿no? Que este gobierno, por supuesto, en Tucumán nunca lo usó y a nivel nacional lo revirtió. Sí, yo nunca bajo los brazos, Majo. Yo quiero la Tucumán de mis abuelos. Para los que no lo saben, mi padre fue tucumano, pero mis abuelos y mis bisabuelos, y por supuesto mis tatarabuelos, porque ahí sigue hasta arriba, mi tío decía que nosotros descendemos de una colla que estuvo en pareja con un inca, así que vamos hasta allá atrás, digamos, ¿no? Del lado de mi padre, su madre era Santillán. Zenón Santillán, no se los tengo que mencionar, fue 2 veces intendente de San Miguel de Tucumán, mi bisabuelo. Así que hay algo a lo que no le puedo dar la espalda, ¿no? Así que básicamente yo voy a trabajar para volver a revivir la Tucumán de nuestros abuelos desde el lugar que me toque, porque eso es algo que yo no elijo, me elige a mí. Gracias, Alfonso. Todo esto que transmitiste, nosotros también desde la Fundación vamos a acompañar con políticas públicas que puedan promover el desarrollo y el crecimiento de esta provincia. Por eso estamos impulsando un plan de gobierno, porque sabemos que tenemos un potencial enorme y que podemos ser mucho más de lo que somos. Es muy importante el trabajo que está haciendo la Fundación Federalismo y Libertad, proponiendo un programa de gobierno que es bastante inédito para la cultura provincial de Tucumán, todo lo que podamos hacer para ayudar a este equipo que está trabajando con recursos económicos, los que lo tengan, con recursos intelectuales y tiempo, los que tengan tiempo. Creo que nos estamos haciendo un gran favor acompañando esta iniciativa y aprovecho para felicitarlos por eso. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.